En este video explicaremos todo acerca de la gripe H3N2 y su nueva mutación. Desde ahorita les digo que no estamos ante un riesgo grande. Sin embargo, algunos países han tomado medidas, como el Perú, por ejemplo, que ha declarado alerta epidemiológica nacional como medida preventiva ante el ingreso de esta enfermedad. ¿Y qué implica esta medida? Bueno, lo sabremos eso en este video, donde también mencionaré cuáles son los síntomas de la nueva variante, las vacunas, tratamiento, grupos vulnerables, formas de contagio, medidas de seguridad, diferencias con otras gripes o influencias, o sea, todo. Vamos a hablar todo acerca de esta gripe. Pero antes, un anuncio. Mis videos llegan gracias a Rusia 360. Estudia en las mejores universidades de Rusia pagando 4 veces menos de lo que gastarías por quedarte a estudiar en el Perú. No es requisito saber idioma ruso ni ser el primero de tu clase. Para más información accede al link que está en la descripción de este video y llena el formulario. Para empezar, gripe es lo mismo que influenza. Son sinónimos, pero no hay que confundirlo con resfrío. Muchos llaman gripe al resfriado común y es un error típico. Ambos son virales, pero la gripe es generalmente más grave con un inicio repentino, mientras que el resfriado es más leve y sus síntomas aparecen gradualmente. Teniendo un resfrío, tú puedes ir a trabajar normal. En cambio, una gripe te tumba en cama y suspende tus labores cotidianas hasta que te recuperes. Además, la gripe o influenza puede ocasionar la muerte. Anualmente causa un promedio de 500,000 decesos a nivel mundial. Existen vacunas contra la influenza, pero es estacional. El virus muta cada año, por eso hay que actualizar la vacuna cada año. En las últimas semanas, la atención internacional se ha concentrado en la influenza del tipo A, H3N2, y en una de sus ramas genéticas más recientes, conocida como subclado K. Y no estamos frente a un virus completamente nuevo o desconocido, sino ante una mutación. Además, estamos frente a una combinación de factores que incluyen alta capacidad de contagio, un adelanto inusual de la temporada de gripe en varios países y la presión que esto genera sobre los sistemas de salud, especialmente cuando se convive con varios virus respiratorios al mismo tiempo. Existen varios tipos de influenza, A, B, C y D, pero los más importantes para los humanos son los del tipo A y B. La influenza A es la más relevante porque puede infectar tanto a humanos como a animales y porque es capaz de generar grandes epidemias e incluso pandemias. Dentro de la influenza A existen muchos subtipos que se identifican mediante un código alfanumérico como H1N1 o H3N2. ¿Qué significan estos códigos? Yo siempre quise saber qué significan y por fin ahora lo vamos a saber. Las letras H y N se refieren a proteínas del virus. La H se refiere a la hemaglutinina, una proteína que permite al virus unirse a las células del aparato respiratorio humano. Existen 18 tipos distintos de hemaglutinina. La letra N corresponde a la proteína neuraminidasa, que ayuda al virus a propagarse de célula en célula. Se conocen al menos 11 tipos de neuraminidasa, o sea, hay 18 tipos de H y 11 tipos de N. Y puedes hacer todas las combinaciones posibles, H1N1, H4N7, etc., lo que tú quieras. Cuando se habla de influenza del tipo A, H3N2, se está diciendo que ese virus tiene una hemaglutinina de tipo 3 y una neuraminidasa de tipo 2. Esa combinación define un subtipo concreto, con características propias en cuanto a contagio, comportamiento estacional y población más afectada. La influenza A H3N2 no es nueva, circula en humanos desde finales de la década de 1960 y desde entonces ha sido una de las principales causas de la gripe estacional. De hecho, muchas de las temporadas de gripe más duras, especialmente para los adultos mayores, han estado dominadas por virus H3N2. Sin embargo, los virus de influenza tienen una característica fundamental: cambian constantemente. Su material genético muta con frecuencia, lo que da lugar a pequeñas variaciones que les permiten escapar, al menos en parte, de la inmunidad que las personas han adquirido por infecciones previas o por la vacunación. A este proceso se le conoce como deriva antigénica. Para poder seguir estas mutaciones y entender cómo evoluciona el virus con el tiempo, los científicos agrupan a los virus de influenza en clados y subclados. Un clado es un grupo amplio de virus que comparten un antepasado común.
Un subclado es una subdivisión más específica dentro de ese clado que agrupa virus aún más parecidos entre sí. Es importante aclarar que cuando se habla de clados y subclados no se está hablando de nuevos subtipos, sino de ramas dentro de un mismo subtipo, que en este caso es el subtipo H3N2. El subclado K es una de esas ramas recientes del H3N2. Su aparición no significa que haya surgido una nueva gripe, sino que el virus H3N2 ha acumulado mutaciones que le dan ciertas ventajas, sobre todo en términos de transmisión e inmunidad. O sea, el cuerpo humano no lo reconoce muy bien al virus porque está mutado. El resultado no es necesariamente una enfermedad más grave en cada persona, sino una mayor facilidad para propagarse en la población, lo que se traduce en más casos en menos tiempo. He ahí el problema. Aquí es importante diferenciar conceptos que a menudo se confunden. La gripe estacional no es un virus específico, sino el conjunto de infecciones respiratorias que ocurren cada año y que son causadas principalmente por influenza del tipo A con los subtipos H1N1 y H3N2. El H3N2, incluido el subclado K, forma parte de esa gripe estacional. Esto lo distingue de otras gripes que suelen generar alarma mediática, como la llamada gripe porcina o la gripe aviar. La gripe porcina, asociada al subtipo H1N1, tuvo su origen en virus que circulaban en cerdos, pero desde la pandemia de 2009 ese virus se adaptó a los humanos y hoy circula como una gripe estacional más. La gripe aviar, en cambio, incluye subtipos como H5N1 o H7N9 que circulan principalmente en aves y que, aunque puede causar enfermedades graves en humanos, no se transmiten fácilmente entre personas. El H3N2 subclado K no pertenece a este último grupo. Es un virus humano adaptado a la transmisión eficiente entre personas. En cuanto a la gravedad, uno de los temores recurrentes es la tasa de mortalidad. No existe una única cifra global que represente la mortalidad de la influenza H3N2 porque esta depende de muchos factores, como la edad de los infectados, el acceso a la atención médica, ¿no? Estadísticamente hay mayores tasas de hospitalización y mortalidad en personas ancianas, o sea, adultos mayores. Para la población generalmente sana, la influenza se resuelve con reposo y cuidados básicos en la mayoría de los casos, aunque puede ser muy molesta y debilitante. ¿Cómo es el contagio de la influenza H3N2 incluido el subclado K? Es muy parecido al COVID-19. Ocurre principalmente a través de las gotas respiratorias que se expulsan al toser, estornudar o hablar. Estas gotas pueden llegar directamente a las vías respiratorias de otra persona o depositarse en superficies que luego son tocadas con las manos, que a su vez llevan el virus a la boca, a la nariz o los ojos. Por eso, los espacios cerrados, poco ventilados y con muchas personas facilitan la propagación del virus, especialmente durante el invierno o en épocas de lluvias cuando la gente pasa más tiempo en interiores. Por eso se dice que el frío da gripe, por falta de ventilación en interiores. Los síntomas de la influenza suelen aparecer de manera brusca, de un día para otro. Son fiebre alta, escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares, cansancio intenso, tos seca, dolor de garganta y congestión nasal. En los niños a veces se presentan también vómitos y diarrea. La mayoría de las personas mejora en 1 o 2 semanas, pero no hay una cura. El tratamiento es solamente reposo, hidratación y analgésicos para aliviar la fiebre y el dolor. Los grupos con mayor riesgo son los adultos mayores de 65 años, los niños pequeños, mujeres embarazadas, personas con enfermedades crónicas como diabetes o problemas pulmonares. En estos grupos, la influenza puede causar neumonía y en algunos casos llevar a la muerte. Por esta razón, la prevención es muy importante. La principal herramienta de prevención sigue siendo la vacunación anual contra la influenza. Las vacunas se actualizan cada año para intentar coincidir con las cepas que probablemente circularán durante la temporada siguiente. Sin embargo, como el virus puede mutar, no siempre existe una coincidencia perfecta y ese es el caso del subclado K. Ha ocurrido eso ahí. La coincidencia es baja hasta que tengamos la próxima vacuna.
Mientras tanto, hay una menor protección frente a la infección en sí. Aún así, los datos indican que la vacunación sigue ofreciendo una protección significativa. El subclado K ha despertado interés en las últimas semanas por una razón. En muchos países de Europa y Norteamérica, la temporada de gripe comenzó antes de lo habitual y alcanzó niveles altos en un corto periodo de tiempo. En Latinoamérica, México confirmó al menos un caso del subclado K y reforzó la vigilancia epidemiológica. En Sudamérica, Perú reportó 2 casos hasta el momento. Puede que en los siguientes días se reporten más casos. El Ministerio de Salud declaró una alerta epidemiológica nacional preventiva. Esta medida no equivale a una emergencia sanitaria ni implica restricciones severas para la población. Su objetivo es fortalecer la vigilancia, mejorar la capacidad de diagnóstico, preparar los servicios de salud y comunicar a la población la importancia de la vacunación y de las medidas de cuidado. Vacunas tenemos, pero son de la cepa pasada, pero sirven hasta que fabriquen las vacunas actualizadas. ¿Quiénes deben vacunarse? Niños desde los 6 meses hasta los 5 años. Adultos mayores de 65 años o más y personal de salud que son los más expuestos. Para terminar, amigos, la pregunta que todos queremos saber es la siguiente: ¿volveremos a usar mascarillas de manera obligatoria o enfrentaremos una pandemia como la del COVID-19? La respuesta corta es no y la respuesta larga es no. Es que no existen indicios de que se vayan a imponer medidas generalizadas como las de la pandemia. El uso de mascarillas a lo mucho puede ser recomendado en situaciones específicas, como cuando una persona presenta síntomas respiratorios o se encuentra en espacios cerrados con alta circulación viral o está en un hospital, ¿no? La influenza A H3N2 es un virus conocido, con vacunas y tratamientos disponibles, y no ha mostrado un aumento dramático de letalidad ni un comportamiento completamente fuera de los patrones habituales de la gripe estacional. En conclusión, la influenza A H3N2 subclado K representa un recordatorio de que los virus respiratorios siguen evolucionando y de que la gripe no es una enfermedad trivial. Pero no estamos frente a una amenaza como la pandemia. La información clara, la vacunación, las medidas básicas de higiene y la vigilancia epidemiológica son las herramientas más efectivas para convivir con este virus, proteger a los más vulnerables y evitar que una enfermedad conocida se convierta en un problema mayor. Es todo, amigos, no se alarmen que aquí no ha pasado nada grave. Cuídense mucho, eso sí, y gracias por ver este video. Si deseas apoyar mi trabajo, te dejo mi QR de Yape que está por aquí, por ahí me puedes apoyar si quieres. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Bueno, para finalizar, no te olvides que puedes estudiar en Rusia con el programa Rusia 360, estudia pregrado y maestría. No necesitas estar en tercio superior ni saber ruso porque el idioma te lo enseñan allá. Solo necesitas pasaporte y certificado de estudios escolares. Estudiar en Rusia es mucho más barato que estudiar en cualquier universidad barata del Perú. Accede al formulario que dejo en la descripción para que te puedas inscribir.